Ok, muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Virtualmente Críticos, que es una serie virtual de conferencias académicas que tiene como objetivo invitar a investigadores internacionales en el campo de los estudios literarios y culturales a compartir los resultados de sus trabajos críticos con estudiantes del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena y el público virtual en general. Esta serie está asociada a Crítica Práctica, Práctica Crítica, un coloquio, conferencia académica anual de estudiantes de pregrado que en este año convocará a su tercera versión. Soy el profesor Kevin Cedeño Guillén y me da mucho gusto saludarlos a todos, en particular al profesor J.M. Persanch, nuestro conferencista invitado de hoy. José María es actualmente profesor asistente de español en el Department of Modern Languages en Western Oregon University, Estados Unidos. Obtuvo 2 doctorados, uno en estudios hispánicos en University of Kentucky, Estados Unidos, y otro con reconocimiento magna cum laude en Historia Moderna, Contemporánea del Arte y de América en la Universidad de Cádiz, España. También concluyó una maestría en enseñanza y licenciaturas en filología inglesa e hispánica en esta última universidad. Entre otras publicaciones, José María es coeditor del libro Espectros del Poder, representaciones y discursos de resistencia en literatura y cine en el siglo XX-XXI, publicado en el 2020, es decir, es un trabajo publicado recientemente, y editor jefe de la revista académica Journal of Hispanic and Lusophone Whiteness Studies. Sus campos de especialización son la lengua, literatura, cine y estudios culturales, tanto peninsulares como latinoestadounidenses y de Guinea Ecuatorial, y su investigación se enfoca en una perspectiva interdisciplinaria de la blanquitud que emplea un marco transnacional para su estudio racial, étnico, migratorio, fronterizo, etnolingüístico y de clase, ámbito en el que ha contribuido al surgimiento de dicha disciplina. Además, es director del Círculo de Estudios Hispánicos sobre Blanquitud y Afrodescendencia, Círculo EBBA. Correcto. Y miembro del Grupo de Investigación Afro-Iberia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC de España. El título de su conferencia de hoy es Fantasmática y canibalismo emocional de la memoria española a través de también la lluvia. Adelante. Bueno, muchas gracias por la amplia y generosa presentación y muchas gracias también a todos por estar aquí. Sé los momentos que están pasando. Les quiero mandar mucha fuerza, mucho ánimo en estos momentos y agradecerles toda la difusión que han hecho del evento. Efectivamente, ese es el título de la conferencia, de la charla en la que tenemos. Yo traigo un plan A y un plan B y C, por si tenemos tiempo. Tengo muchísimas ideas que me gustaría compartir. Decir que este es un ensayo que está ahora mismo bajo revisión editorial. En este momento es parte de un libro que es en homenaje al doctor Enrico Mario Santi. Y estas ideas de fantasmática, esta teoría de la ontología, ¿no? de Derrida y todo esto, pues digamos que surgió, o el interés nuestro surgió en este tema a raíz de un curso de fantasmas en la Universidad de Kentucky hace ya bastante tiempo. No hemos sido tan productivos, pero sí que hemos estado pensando en el asunto mucho tiempo, ¿no?
Pues entonces lo que voy a hacer a continuación, para que tengan un esquema en mente de lo que pretendo hacer, es primero delinear un poco cuáles van a ser las premisas sobre las que podemos caminar o sobre las que yo me muevo, para que vayan entendiendo un poco el hilo por donde voy a transmitir estas ideas, ¿no? A continuación leeré partes del ensayo, si no completo, dependiendo del tiempo, cómo nos vaya tratando. Y al final, después incluso de las conclusiones, me gustaría añadir, pues eso, algunas anotaciones, algunas ideas que provienen de, pues, otros trabajos y provienen de otros ensayos que están también en curso. Con ello enriqueceré aún más lo que por limitación de espacio de los editores pues es imposible incluir, y de hecho pues se convertiría casi en un volumen en sí, ¿no? Comienzo lo que es la conferencia, por tanto, por delinear un asunto que es muy importante, y es que cuando hablamos de fantasmática, ¿verdad? Estamos hablando de algo que es totalmente abstracto. Se convierte en algo que es incluso inmaterial, emocional, en muchos aspectos. Vamos a ir transitando hacia ese lugar, y decir que esto desde el punto de vista, por ejemplo, de un materialismo filosófico, no tiene sentido. Es decir, el hecho de que no partamos de la realidad para explicar las cosas no tendría ningún sentido. Las ideas provienen de lo material. Nos han engañado en decirnos que las ideas provienen de las ideas. Esa es una trampa, un laberinto, un juego académico en el que no debemos caer. Entonces esa es una primera premisa en la que, sin negar lo que voy a hacer, porque lo que voy a hacer es tratar de esta abstracción, vincularla de alguna manera a una corporeidad o materialidad. De hecho, que transite, y lo van a entender en la conclusión, entre algo que es real, que tiene efectos en el día a día, y esta abstracción de ideas, conceptos que en realidad son un constructo ideológico, ¿de acuerdo? Al decir esto, voy a adelantar algo de lo que diré al final, es que no estoy muy de acuerdo con muchos de los puntos que delimitan la fantasmática, o de la consideración que se le tiene a la literatura. Y entonces también me gustaría luego plantear cuáles son los problemas de diluir la literatura en estudios culturales, por ejemplo, y la importancia de la literatura en sí. Por ello, cuando hablo de fantasmática, realmente toda ficción, ¿verdad? Se dice que es irreal, no tiene fundamento, es una ficción. Sin embargo, esa ficción parte de, por ejemplo, una historiografía, el hecho de la conquista en este caso, ¿verdad? Y a partir de ahí se crea una ficción. Por lo tanto, la ficción en sí no es solo ficción, la ficción también tiene algo de real. En ese sentido, como yo concibo la literatura y como concibo en este caso el cine, es que está en un campo intermedio entre lo real y lo irreal. Por eso la fantasmática es tan importante y entra de lleno en su presencia y su ausencia. El fantasma es eso, ¿verdad? Es algo que está ahí, pero no está ahí. Es algo que sabemos que está influyéndonos, pero que materialmente no está presente. Entonces, la leyenda negra actúa así también. La primera pregunta que yo nos haría sería, ¿el Imperio Español acabó? ¿El Imperio Español ya no existe? Y seguramente todos dirán, bueno, ya acabó, 1898, posteriormente dejó de existir. Háganse la pregunta entonces, si dejó de existir, ¿por qué lo siguen atacando? Si dejó de existir, ¿por qué es tan importante que la leyenda negra siga circulando y siga metamorfoseando en otras formas? Que anteriormente era el mal católico, el mal cristiano, y ahora es la persona que no es blanca. Por ejemplo, ¿de dónde proviene esa necesidad? Vamos a tratar de entenderlo hoy también. Estoy prometiendo mucho, espero estar a la altura.
Hecha esa distinción y el camino, el tránsito que vamos a hacer para encontrar pues ese puente en el que algo abstracto puede afectar a nuestra realidad material, parto del ensayo con una cita que está en inglés, pero la voy a tratar de traducir al español, de Federico Fellini. Y dice: no hay final, no hay comienzo, solo la pasión eterna por la vida. Esto es muy importante porque lo que está hablando es que en toda, o sea, la ausencia es la presencia de un deseo. La ausencia es la presencia de un deseo. Por lo tanto, estamos entrando en que la ausencia absoluta es imposible. Siempre se rellena por algo. En este caso, por la fantasía. En este caso, por los traumas. En este caso, por el secreto, el tabú no superado. Y ahí se habla pues, de que la cripta, ¿verdad?, no está totalmente sellada. Y en momentos concretos de la historia vuelven a emanar esos fantasmas que no son sino traumas no superados, que pueden ser individuales o pueden ser transgeneracionales, por tanto, culturales. Podemos hablar de la esclavitud. Uy, me estoy oyendo ahora. Bueno, podemos hablar de la esclavitud, podemos hablar por ejemplo, el hecho de la guerra civil en España o, en nuestro caso, de la conquista y la pérdida final, el desmembrar el imperio, que mientras se entiende o se ha hablado de que son independencias, realmente lo que hay es una guerra civil dentro del imperio, auspiciada en muchos sentidos por el otro imperio, el imperio inglés, británico, y entonces tenemos que entrar en una dialéctica de imperios. No se entiende el fin del imperio español sin entrar en una dialéctica de imperios, de intereses encontrados. Y ahí, cuando se va gestando todo lo que es la leyenda negra, entre otras cuestiones, establecen un nosotros y ustedes y nos dividen, cuando en realidad componemos un todo cultural. Entonces, voy a entrar aquí, luego retomaré muchos de los puntos, espero tener tiempo para retomar muchos de los puntos que acabo de avanzar en la segunda conclusión, que enriquecerá la primera. Los fantasmas son tan viejos como la memoria. Y sus historias, tal como advirtiera en cierta ocasión Jorge Luis Borges, lo son tanto como el miedo. Fantasmas, memoria, miedo, entroncan así pues, de una manera intrínseca e inalienable, con la génesis de lo humano, de lo cultural. Los fantasmas se infiltran por las costuras de los mitos y las leyendas de toda la humanidad. También asoman en referencias bíblicas. Ojo, incluso llegando a confundir a Jesucristo con uno de ellos. Y esto es muy interesante porque si el fantasma es como veremos, es el vehículo del trauma, ¿qué quiere decir que Jesucristo se confunda con un fantasma? Allí había un trauma. ¿Qué tipo de trauma sería ese? Podemos resolverlo o tratar de versar sobre ello luego. Irrumpen con gran virulencia en los periodos del gótico y del romanticismo, entre los siglos XVIII y XIX, para desquiciar los sueños de la razón de la Ilustración, y emanan del espiritismo y lo paranormal de comienzos del siglo XX. Están presentes siempre, desde el comienzo. Sin embargo, no encontrarán en ninguna de las tradiciones anteriores ni el enfoque ni la significación de la figura fantasmática que aquí vamos a explorar, cumplidas ya 2 décadas del siglo XXI. Los fantasmas de este ensayo no regresarán de entre los muertos para amedrantar y castigar, no vendrán a por los vivos. Supondrán, en cambio, figuras metaforizadas que enuncian huellas psíquicas respecto a la historia, la cultura
la ideología. Lo que hoy conocemos como teoría espectral o estudio de fantasmas, que es así como doctor Enrico Mario Santi prefiere llamarlos, no se limita, por ende, a expresar, como así decía Borges, una relación exclusiva entre la memoria y el miedo, sino que trasciende a eso para incrustarse en la psique social y en la conciencia humana. La fantasmática o espectralidad, tal como la define Enrico Mario Santi, examina, cito, la interrelación enigmática, the uncanny, entre el presente y el pasado, presencia de la ausencia, transmitiendo así la insólita angustia ante el presente. En un final, la espectralidad resulta ser menos un sistema de creencias sobre la persistencia de la vida más allá de la muerte que un método para entender la vida y la experiencia incluso de la muerte. Fin de cita. Se conjuga en la fantasmática, por tanto, un estudio interdisciplinario que parte del producto cultural como hecho histórico. Producto cultural como hecho histórico. Y esto es importantísimo dentro de lo que es la idea del materialismo filosófico, por ejemplo, porque tan solo podemos revelarnos o entender la historia mediante dos aspectos. Uno, los documentos, otros, las reliquias. Cualquier otra cuestión, cualquier otro elemento que os quieran ofrecer para crear historia, ni caso. Son falsos, son discursos falsos, textos y reliquias. En base a textos y reliquias, por supuesto, la historia está totalmente abierta a reescribirse porque pueden encontrarse nuevas reliquias que cambien la historia. Esto lo sabemos en antropología, lo sabemos en muchos campos, ¿no? En los que se descubre un nuevo aspecto, un nuevo documento que niega lo anterior o que condiciona todo lo anterior. En este sentido, por tanto, lo cultural como texto histórico. Por ello, la película dejamos de verla como un entretenimiento, que es como nos lo ofrece la industria norteamericana, por ejemplo. Y a este punto hay que mencionar algo muy importante, y es que piensen quiénes son los líderes latinoamericanos culturales. ¿Quiénes son los líderes culturales españoles? Los escritores y los cineastas. ¿Quiénes son en Estados Unidos? ¿Son los escritores? No. ¿Por qué? Porque es literatura de entretenimiento. Cuando se nos niega a los españoles y a muchos latinoamericanos que nuestra filosofía no llega a gran nivel, porque no hay pensadores, grandes pensadores, ¿vale? Lo que no entienden es que nuestra filosofía está diluida en la literatura. Lo que no entienden es que El Quijote es filosofía hispana, que 100 años de soledad es un tratado de filosofía. Y que en el otro ámbito lo que tenemos es perseguir sombras. Es entretenimiento, no aporta nada. Y son ideas que están contrapuestas en la dialéctica de imperios que avancé anteriormente contra lo católico, contra lo español, contra el español. Seguiré aportando más información sobre eso. Entonces estamos viendo que una película ya no es solo una película, sino que es un constructo, en este caso histórico, que va a reflejar. Por eso, entre otras cosas, dejé pasar una década para retomarla y tratar de verla con distancia. Por tanto, es el resultado, este hecho cultural es el resultado de procesos, lógicamente, psicosociales. Responden a una materialidad. Hay una intencionalidad detrás de producir esta película.
con objeto de revelar las estructuras profundas del canibalismo emocional que ejerce el pasado sobre la psique del presente. Ese canibalismo emocional no es otra cosa que no aceptar el pasado. Cuando vemos ahora están derrumbando, ¿no? Retirando estatuas. Estamos en España cambiando nombres de calles. Tenemos una ley en España de memoria histórica que crea la oficialidad de lo que es la historia. Pues todo ello no hace otra cosa que silenciar parte de la historia, pero no la cambia. Porque ya existió, ya estuvo. La cosa es diferente a la palabra. La palabra no es la cosa. Los protestantes persiguen las palabras. La academia, crítica, el posmodernismo, el Latin X, el latine. Todas estas palabras son palabras que nos dividen más, que nos quieren débiles. El Latin X, el latine, que solo se aplica en español y no en inglés. ¿Por qué? ¿Nos quieren más divididos? ¿Nos quieren más fracturados? ¿Más imposibilitados de reaccionar? ¿Más debilitados? ¿Unas élites más acomplejadas aún? Entonces la cosa no es la palabra no es la cosa. Si te identificas con una categoría, estás persiguiendo sombras, porque ya eres. Los hispanos, los latinos, somos aristotélicos, ya somos. No nos hace falta, como dicen en la Constitución de Estados Unidos, la búsqueda de la felicidad, perseguir la felicidad. No, ya lo somos, da igual lo que tengamos. ¿Cuántas veces se dice, no, es que con poco yo soy feliz, incluso, ¿no? Porque ya somos. En el ámbito aristotélico se es, no se está. Entonces, atendiendo a todo esto, a esta concepción teórica, a este armazón, pues de los productos culturales revisitamos también La lluvia, a 10 años de su estreno, para teorizar sobre la fantasmática, indagar el canibalismo emocional que ejerce la leyenda negra de la conquista de América como trauma histórico no resuelto. A los dos lados del charco, no solo en uno, a los dos. Esto tiene implicaciones como en el capítulo de la isla que se repite, es el trauma que se va repitiendo. Ese aspecto es muy concreto sobre el Caribe, pero se puede trasladar a otros. Por lo tanto, también La lluvia, escrita por un escocés. Paul Laverty es un escocés que nace en Calcuta y la dirige su esposa, una española, pero está escrita por un escocés que se embebe, como nuestras élites intelectuales, también de la leyenda negra, por la que se acomplejan y por las que no nos defienden y por las que nos venden. En este universo, ¿verdad? Ella articula una propuesta transnacional en un universo metafílmico y metanarrativo cuya historia se asienta sobre 3 tramas trenzadas. 1, la del rodaje del film del filme sobre la llegada de Colón a las Indias. 2, la del make-off sobre el rodaje de dicho filme. Y 3, la de la guerra del agua de Cochabamba a causa de las políticas de privatización en Bolivia. Por esto anterior, Franz Weiser afirma que también La lluvia, cito, interroga la habilidad postmoderna del film postmoderno, está en inglés, lo estoy traduciendo, interroga la habilidad del filme postmoderno de atraer a las audiencias para cambiar la percepción sobre el pasado. Cambiar la percepción sobre el pasado. ¿No es esto lo que estábamos hablando, de reescribir la historia? Entonces, todo ello hace,
Fin de cita. Todo esto hace que el filme sea un producto cultural de alta complejidad técnica y conceptual que sitúa al espectador en una encrucijada entre la ficción y la vida, muy alejada del ámbito del mero entretenimiento audiovisual, que ya también advertí anteriormente. En una entrevista durante el Festival Internacional de Toronto, LaBerty revelaba cómo el filme surge de una conversación con Noam Chomsky. Y sabemos todos, Noam Chomsky, de qué pie cojea y qué dice y qué no dice y qué defiende y qué no defiende. Y Howard Zinn es un historiador al que se le dedica la película, que es un ideólogo de la New Left, de la nueva izquierda. En este sentido, lo que tratan de hacer es preguntarse, pues, sobre qué ocurrió hace 500 años. Sobre, dicen, la explotación y el robo de recursos. No en vano, la crítica ha visto en esta propuesta una ambiciosa revisión histórica que acompasa, entre otros ámbitos, el cine épico, el cine social, el género documental, la historia colonial, la política y la globalización. Luis Prádanos apunta que, de hecho, cito, la mayoría de las películas dirigidas por Boyaín reflejan las contradicciones de la globalización en un plano íntimo, donde converge lo político y lo personal. Las películas de Boyaín suponen una contribución a la repolitización del cine. Por eso anunciaba que había una intencionalidad detrás de todo esto, ¿verdad? Fin de cita. A causa de ello, tal y como se ilustra desde la primera secuencia, con la politización de la vida cotidiana, se señala al espectador como individuo corresponsable de la situación de explotación global, en lugar de protegerlo dentro de una ficción colonial épica que evite cuestionar su condición moral, la tuya, y su privilegio, en este caso occidental. La del espectador. En la primera secuencia, personas de todas las edades aguardan en masa para participar en el casting del filme, mientras que un coche, símbolo del progreso que aliena de la realidad local, la recorre en paralelo. La cámara se sitúa dentro del mismo procedimiento, produciendo un efecto de traveling. En este trayecto se mantiene en plano a Sebastián, el director contratado para rodar el filme de Cristóbal Colón, a quien, mirando por la ventana, muestra su sorpresa de que haya tanta gente esperando, ¿no?, en la cola. Por el contrario, Costa, el productor que acompaña a Sebastián en el coche, lamenta haber intuido, acertado que esto ocurriría. Sebastián es el director mexicano, pues ambicioso, idealista, riguroso con los hechos históricos, sensible con la realidad, con la religión. Pero al contrario, Costa personifica un español codicioso, cínico y pragmático, al extremo de mostrarse indolente con la realidad latinoamericana y su historia de explotación. Este contraste de caracterización se manifiesta en las actitudes que ambos presentan respecto a qué hacer con tanta gente. Mientras Sebastián se muestra partidario de que vean a todos, Costa dice que tomen a los primeros de la fila y manda al resto a casa. El desacuerdo se torna en conflicto cuando aparece Daniel. Daniel es un boliviano de ascendencia indígena que protesta al oír a Costa decirle que los 10 primeros y al resto no los miran. Y Daniel le reclama en el siguiente sentido: no lo entiendes, cara blanquita.
Estamos esperando aquí muchas horas. Algunos han venido desde muy lejos caminando, carajo. ¿Y ahora me dices que nos vayamos? Tienes que atendernos a todos. No nos vamos a ir hasta que nos veas a todos. Aquí está la figura del indígena rebelde. El buen salvaje posteriormente, como veremos. De este modo, desde la primera secuencia del filme dispone Acosta, Sebastián y Daniel en un triángulo narrativo con el que explorar los ecos coloniales a través de la problemática contemporánea de escasez y oportunidad para los bolivianos de ascendencia indígena. Temática que luego se extrapola a la situación de toda Latinoamérica. Con la protesta, Daniel tiene éxito y obliga a rectificar al director del casting respecto al tratamiento que el productor pretende proferir a los indígenas como si fuesen gente desechable. Daniel reclama con ello su sitio, recupera su dignidad y expresa el derecho a ser visto, no como abstracción fantasiosa y colectiva en la mente del europeo, sino como individuo de carne y hueso que es oído y respetado. Según formulara Miriam Osorio, pasajes del filme como el antes citado, expresarían cómo, cito, la voz del indígena suprimida durante la colonización resurge con fuerza en el siglo XXI para cuestionar el legado histórico de la misma y rechazar los discursos hegemónicos. Fin de cita. Ello, no obstante, estimo que se hace de forma ambigua, porque si bien es cierto que Daniel ejercita su voz y que lo hace desde una moralidad de mayor altura que la europea, al contraponer su humanidad a la concepción mercantilista y eurocéntrica del hombre, no es menos certero señalar que lo hace en detrimento de su lengua indígena. Igualmente, es de notar que, acto seguido, a la victoria dialéctica de Daniel aparece un helicóptero, esta es la imagen icónica, símbolo de la conquista de la modernidad, cargando una enorme cruz, símbolo de la tradición y la espiritualidad occidental, sobrevolando todas sus cabezas, lo cual indica que la pugna cultural continúa. Esta imagen es la que todos tenemos icónica, que también es una alusión a otra película, ¿verdad? A ver, pues esta es la imagen que todos tenemos en mente, es la del helicóptero. Sí la ven, ¿verdad? Es la imagen del helicóptero con la enorme cruz y tenemos la modernidad junto a la tradición y la espiritualidad de Occidente. Y la cruz, pues evidentemente está muy presente en casi, no voy a decir todas, pero en muchas de las escenas donde Daniel se convierte en ese rebelde. ¿Lo están José, viendo? disculpa, creo que no estás proyectando. Oye, perdón. A ver. Ahora sí. Ay, 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 yo creía que sí, yo ya lo estaba señalando. Ahora sí que lo ven, ¿no? Ok, me estaba refiriendo a la modernidad del helicóptero junto a la tradición y la espiritualidad de Occidente. Y decía que cada vez que Daniel aparece como ese rebelde indígena, generalmente aparece acompañado de alguna forma del símbolo de la cruz, como ese continuo, esa pugna continua entre la tradición, la historia, la cultura, etc. Como evidencia de lo anterior, el filme encauza lo contemporáneo como eco del pasado colonial desde el primer minuto del metraje, estableciendo una analogía entre la evangelización y la globalización. Hay una analogía continua, una comparación puesta mano a mano, que aquí se presentan como dos procesos de occidentalización. Fabricio Cliento, en un artículo que expone la confluencia cinematográfica de las
de las temporalidades históricas en También la lluvia, se ha referido a la antedicha correlación colonial con la globalización al apreciar que, que Sebastián problematiza, lo tengo en inglés, lo voy a leer en inglés porque esto no lo veo muy bien. Sebastian problematizes his stardom in the film as an ambitious director so absorbed by the cinematic masterpiece that he becomes blind to the second invasion. Es decir, él está tan ensimismado con la película que no ve que se está produciendo una segunda invasión, que es la globalización, según él. That's happening before their eyes, que está ocurriendo ante sus ojos. Entonces, the Columbus film, in Even the Rain, is a soaring epic period film that visually resembles a Hollywood-style production, while its contents are deeply anti-colonialist. The film within the film expedient allows Boyain an unapologetic delay of the horrors of colonialism. La película dentro de la película da la oportunidad, da la oportunidad a Boyain de reflejar los horrores de una manera que no tenga que pedir perdón, ¿no? Sin que sea políticamente incorrecta, por así decirlo. El filme, pues, el filme camina, pues, sobre las claras premisas ideológicas anticoloniales, antiglobalistas, con objeto de denunciar cómo la conquista continúa, aún bajo otros ropajes hoy, en países sudamericanos y centroamericanos. A causa de dicho posicionamiento político crítico, Nuria Llorente, en su estudio Retóricas y Estéticas del Descubrimiento de América, afirma que, cito, forma parte de esos estudios culturales que cuestionan el relato histórico operante. Formula una lectura actualizada y resignifica la historiografía de la conquista y que plantea la posibilidad de integrar el pasado en el presente para lograr una comprensión más completa de lo que supuso el proceso de occidentalización y sometimiento del Nuevo Mundo. La película articula paradigmas de comprensión que cruzan los planos históricos sociales en un proceso de reconstrucción de la memoria que consiste en dar carta de legitimidad a las nuevas lecturas del pasado. Fin de cita. Pese al esfuerzo del filme por lograr lo arriba citado, no debiéramos confundir ni el anticolonialismo ni los sentimientos occidentales de culpabilidad postcolonial, dos principios relativos respectivamente a la historia política y la moral, con la actualización, resignificación e integración del pasado en el presente. Pues son estos últimos tres aspectos codependientes de intereses transitorios de la memoria colectiva. Desde un punto de vista pasado y presente, colonialismo, globalización, desquician los límites del tiempo en También la lluvia, pero no consigue que el filme opere fuera de los márgenes tradicionales del relato contemporáneo sobre la conquista, sino que, por el contrario, lo hace a través de la transmisión de una dilatada e ignominiosa tradición negro-legendaria. A consecuencia de dicha transmisión, entiendo que el filme tampoco actualiza la historiografía de la conquista, ni acierta a integrar de forma exitosa el pasado en el presente. En cambio, pareciera más factible que debido al mal uso del pasado, o en su defecto, que viene a ser lo mismo, a su utilización como un ariete ideológico. Productos culturales, como También la lluvia, pudieran causar estropicios irreparables que provoquen sin más
un canibalismo emocional del pasado sobre el presente español y latinoamericano, ahondando en la huella psíquica de una repetición neurótica que permanezca latente en la psique social de la cultura contemporánea. De hecho, a causa de su simplificación y polarización en que resulta, no supondría ninguna exageración plantear que muchos de los males contemporáneos se deben en gran proporción a la tendencia a transferir en masa un modelo discursivo mitologizado e ideologizado, en el que se refiere a la representación de la historia. En lo que se refiere a la representación de la historia, ello complica aún más, tal y como sucede en También la lluvia, se complica aún más cuando la historia se enquista en una suerte de memoria social traumada y sentimientos de culpabilidad. Las propuestas que intentan integrar el pasado traumático en el presente no son algo nuevo. Trató, por ejemplo, Sigmund Freud y Carl Jung lo intentaron en de diferentes maneras, cada uno a su manera, para caminar y para transitar sobre la hipótesis de la verbalización y la representación del trauma con objeto de integrar el pasado y liberar, por tanto, al individuo de sí mismo, como a la sociedad de sus ilusiones delirantes, ya que a principios, ¿no? Lo vimos a principios del siglo XX. Un siglo más tarde, la hipótesis que sostiene la capacidad terapéutica de la palabra, recuerden lo que hemos hablado anteriormente de perseguir sombras y palabras, platónico en todos los sentidos, y el simbolismo de la imagen sigue vigente en muchas ramas del conocimiento del saber científico. Cito: contar la historia de un pasado traumático, escribe Michael Roth, la hace parte ordinaria de la vida. El trauma, se le roba al trauma su unicidad, su aura es destruida. He hecho lo mejor que he podido en traducirlo. Telling the story of the traumatic past, escribe Michael Roth, makes it a part of the ordinary life. The trauma is robbed in its uniqueness. Its aura is destroyed. Se destruye el aura. Fin de cita. Se acude para ello a la palabra y la representación simbólica del hecho traumático, que en vastas ocasiones puede arguirse ser casi lo mismo, con la esperanza de que al emplearlas a modo de aparentes hechizos, y aquí podemos conjurar los fantasmas, podemos conectarlo con esa idea de conjura de fantasma, se logre, pues eso, conjurar el malestar de la psique. Permanezca esta en el ámbito individual, social, cultural, contemporáneo o histórico. Otros, más escépticos, han cuestionado sin reservas que la verbalización y la representación profieran tales beneficios. José, 10 minutos para terminar. Creo que puedes en 10 minutos. Sí. Gracias. En el libro Occupying Memory, Rhetoric, Trauma and Mourning, Trevor Hogg dedica uno de los capítulos a la reescritura del trauma, lo cual define como un intento de reinscripción de lo imposible. Reinscribir lo imposible. Es decir, lo que estamos haciendo con las estatuas, con las calles, con el borrado, que no elimina la historia, porque ya sucedió. Estamos reescribiendo otro trauma. En dicho capítulo, esta persona argumenta la imposibilidad de la representación de una memoria traumada o evento traumado como la de su estructuración y en su proceso de confesión o comunicación. En realidad, lo que está haciendo es un intento que conlleva los efectos contrarios, porque desencadena a la sazón
un proceso de retraumatización del presente y de revictimización de los distintos grupos sociales. Esto en la película se ve en varios momentos. Por ejemplo, cuando vemos, voy a ir saltando algunas partes para llegar. Vemos que la película va jugando, por ejemplo, con el blanco y el negro. De esa manera va al presente, va al pasado, pero las escenas son repetidas, son las mismas cuando están los actores representando la llegada al nuevo mundo. Luego se filma esa misma escena con los actores vestidos de época en blanco y negro. Por lo tanto, hay esa continuidad en desquiciar el tiempo. Algo similar, ¿vale?, a esto que estaba comentando ocurre con las aspiraciones de Montesinos y las casas. La grabación de la escena haciendo el uso del blanco y negro con actores, como ya he dicho. Y este es un poco el diálogo que mantienen. Alberto dice, ¿nos puedes contar un poco de tu personaje? Esto es María, ¿no? Alberto, ¿nos puedes contar? Y Alberto le responde, pues mi personaje es Bartolomé de las Casas. Él llega a las Indias con 18 años para hacerse cargo de la encomienda, que es una plantación con esclavos indios a su cargo. Pero luego, traumatizado un poco por las masacres que vio, dedicó el resto de su vida a la causa de los indios. Se hizo dominico, estuvieron a punto de matarle 2 veces. Bueno. Y entonces como que está, ¿no?, está viendo, está jugando con la historia del presente, la está modulando un poco. Y tú, Juan, y le dice, yo hago de Montesinos. Sebastián me ha pasado 20 libros para que me los lea, pero es que yo no soy tan de libros como este. El caso es que mi personaje no es ni tan famoso como el de Bartolomé, pero bueno, pero es más importante. Es más importante que Bartolomé porque yo fui el primero que intercedí por los indios. Yo fui el que desencadenó todo. Yo di el famoso sermón de yo soy la voz de Cristo y en el desierto, en esta isla, y estáis en pecado mortal. Ese fui yo. Entonces está conectando totalmente. Ese fui yo. Está conectando el presente con ese pasado. De alguna forma está transfiriendo eso. Se está transfiriendo ese significado. Lo está volviendo a traer al presente. La crítica entre la condición material y las condiciones abstractas, ¿no? Sería otro de los puntos en los que la crítica, pues, podemos detenernos un poco. Y mientras, recuerden esa escena en la que le preguntan a Daniel por qué quiere rodar la película, que si quiere hacerse famoso, y él dice que no, que lo que quiere es dinero. Mientras que, bueno, ella está rodando el documental y está diciendo, bueno, pero quieres ser el líder tal y cual. Y no, lo que quiere es el dinero. Está totalmente dentro de una materialidad, mientras que la europeidad está dentro de esa abstracción que incluso llega a crear de un indígena. La escena icónica donde una mano blanca está maquillando a Daniel, está el espejo y en el casting le dice, oh, di que no es él. Están creando la imagen. Daniel es un boliviano, es indígena, pero no les vale esa imagen real de Daniel indígena. Tienen que crear del indígena un indígena y lo están maquillando. La mano blanca, a esto me refería, ha manipulado la cara y el cuerpo de Daniel para convertirlo en una abstracción histórica que caricaturiza su individualidad y su humanidad. Otro momento que denuncia que tal vez pase inadvertido es acerca de esta necesidad occidental de conservar en su imaginario colectivo la existencia de una otredad fijada en el tiempo,
en este caso la indígena, puede ser la africana. Como ocurre, por ejemplo, con Belén, la niña en otra escena, la hija de Daniel, y que se expresa en los siguientes términos. Daniel le pregunta cómo ha ido la escena, si le gusta, y dice, no es real, pero es bonita. No es real, pero es bonita. Ambos ejemplos, el del maquillaje y este otro de no es real, pero es bonita, ninguno de los dos son reales realmente, son manipulaciones. Ambos ejemplos aluden a la violencia simbólica que ejerce Occidente sobre los cuerpos recolonizados y que asimismo contribuye a sostener el discurso de superioridad a través de un placer visual eurocéntrico. Se sustituyen de esa forma la vida y la realidad latinoamericanas por una superficial apariencia de verdad ideologizada que se degrada en tanto en el consumo del placer occidental como en la mitologización del espectáculo sobre la diferencia racial. En conclusión, el cine, como la literatura y otros medios culturales que participan del mundo de la fantasía, la imaginación y se embarcan en la resignificación de símbolos del pasado, se instalan en una suerte de reino intermedio, fantasmático, que deja de pertenecer íntegramente al ámbito de la memoria, traumada o no, al tiempo que cesa de anclarse en la realidad. Reproducen en la fantasía psíquica de los efectos de reproducen en la fantasía psíquica los mismos efectos y emociones que se anhelan como experiencia real. Cuando se invoca el pasado traumático, y toda película realmente y todo libro al estar en ese reino intermedio es una invocación de fantasmas, por lo menos abrimos la ventana a ello, a repensarlo todo. Cuando se invoca el pasado traumático mediante un intento de reinscripción presentista, como hace también la lluvia, se corre el riesgo de convertir a los individuos en ventrílocuos del pasado que, poseídos a modo de un fontón, reconquistan el presente, prolongando con ello los efectos del pasado en el presente. Dicho en palabras de Helen Siox y Mireille Karl-Gruber, cuando el pasado desborda el presente, we are possessed and depossessed of ourselves, but also depossessed of possession. Cuando nos posee, nos desposee, y desposeídos de nosotros mismos, quedamos desposeídos de la posesión. Como ven, es muy derridiano, mucho juego de palabra, lo que les advertía de perseguir sombras. Fin de cita. Esta dialéctica entre posesión y desposesión expresaría una negación absoluta respecto a la autonomía psíquica del individuo que se integra en la sociedad o cultura traumada, pues estaría forzada al individuo, esta forzaría al individuo a vivir su presente a través de narraciones atribuladas, es la traducción que hago de haunted, que, siendo ajenas, transfieren experiencias del pasado como si fueran propias. Con lo cual, muchas veces, grupos minoritarios están poseídos por estas ideas de tener que hacer justicia social sobre un pasado y no viven en el presente, viven las vidas de otros. Viven en tratar de reescribir la historia, hacer justicia, pero la historia ya pasó. Por lo tanto, se convierten en ese ventrílocuo. Los posee el fantasma en este sentido. Y lo desposee de sí mismo. Es la cita que estaba comentando. A ver, ya está.
El resultado, nos advierte Enrico Mario Santi, es una nueva conciencia sobre la repetición de traumas repetidos. De igual manera que el deseo ahora desemboca en el placer a secas, sin, no des, perdón, está... de igual manera que el deseo ahora desemboca no en el placer a secas, sino en el placer revivido. Tanto uno como otro, ansiedad y deseo, dolor y placer, se descentran. Al igual que la experiencia misma sucumbe a los mecanismos inconscientes llamados fantasmáticos. Fin de cita. Con ello, los mecanismos retóricos del trauma exceden el pathos humano al abrir la cripta de la memoria, del deseo, del placer, del dolor, a una identificación fantasmática. Es un resquicio del ser donde se desvanece toda distinción entre verdad y falsedad. Por tanto, esta propuesta se arriesga a retroalimentar la memoria traumática en un pasado de inscripción colonial en el presente global, a través de concepciones negro-legendarias. Desde el momento que no formula la aceptación de la historia tal y como es, con sus luces, sus sombras, como base para comprenderla e integrarla en la psique social del presente, se inclina por mostrarla de manera parcial, ideologizada, como ariete de activismo social. Lo grave del asunto es que la mayor parte de esta producción cultural española contemporánea tiende a transitar por cauces de revisionismo histórico. A causa de ello, se produce una jerarquización implícita que impide la ruptura que se busca. En su afán postmoderno, también La Lluvia hace de su desdén por la historia universal al tiempo que cuestiona la vida contemporánea, presentando a personajes que no cesan de discutir, de problematizar. ¿Les suena, no, a Twitter? No dejan de discutir y problematizar. No hay nada en positivo. Es la idea de la crítica, la crítica, ¿no? de la Escuela de Frankfurt. Criticar, señalar el problema, hacer visible sin aportar solución. Eso es el postmodernismo. Entonces, en esta última instancia, conciben una mirada anticolonial y antiglobalista que desempeña la función de desestabilizar la misma posición privilegiada que comparten. Ellos quieren desestabilizar la posición privilegiada desde la que proyectan el fin, la película y la conciben. De este modo, el filme se erige en una voz crítica de la conciencia que expone la hipocresía de Occidente que, de forma tan natural como ideal, se proyecta irreversiblemente como un mero observador neutro de la historia. Por lo tanto, vuelve a hacer lo mismo, no se sale de su eurocentrismo. Voy a dejarlo ahí. Muchas gracias, han sido muy pacientes, espero que no haya sido demasiado pasional, no suelo llevarlo tan arriba. Y tengo aquí muchas más ideas, pero prefiero entrar en diálogo, ¿no? He saltado algunas partes también, pero bueno, creo que no ha quedado tan mal. Así que gracias. Gracias, José. Sí, no ha quedado para nada mal. De hecho, es una película que he visto muchas veces y escucharte hoy me ha permitido pensar algunos aspectos de una manera distinta a la que había pensado a la película anteriormente. Y esto que estoy diciendo tiene como intención básicamente ser un prólogo para aquellos de ustedes que están preparando sus preguntas, puedan ya sea escribirlas en el chat o levantar la mano la mano de la aplicación, la manito mecánica. Ya veo acá algunas reacciones. Dice María Camila Ruiz Díaz en el chat que estupendo, José María, con corazoncitos. Gracias, María Camila. Y todo eso. Creo que te había comentado que
ya veo que tenemos manos que se van levantando. En la versión de febrero de Crítica Práctica, Práctica Crítica, un coloquio, tuvimos una ponencia de la estudiante Diana Mondol de quinto semestre que veía la película no desde estas problemáticas que tú las ves digamos, de la memoria española y de, digamos, este pase de cuentas del colonialismo, sino la veía, trataba de verla desde algunos aspectos de digamos, del pensamiento de los pueblos originarios, específicamente desde propuestas de Silvia Rivera Cusicanqui, la socióloga boliviana. Entonces, me parecía muy bueno que tuviéramos la oportunidad de verla desde esta otra perspectiva. Como ya tenemos una pregunta de un participante, no te voy a compartir ninguna de este momento, sino le voy a dar la palabra a Juan Sebastián para que formule su pregunta. O pueden ser preguntas, pueden ser también comentarios, comentarios centrados, breves, específicos, y digamos, también pueden ser dudas de cosas que no entendieron, es decir, preguntas eh, genuinas en ese sentido de pedir más explicaciones. Es tuya la palabra, Juan Sebastián. Tienes el micrófono cerrado, Juan Sebastián. Ahora sí. Hola. Sí. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Estimados estudiantes, profesores e investigadores, queremos aprovechar este foro académico para compartir un comunicado informativo del Consejo Estudiantil del Programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena acerca de la situación social en Colombia para la comunidad académica nacional e internacional. El día 28 de abril se declaró el paro nacional en Colombia como reacción a una reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Las jornadas de protesta han sido fuertemente reprimidas por la fuerza pública. A pesar de que el presidente solicitó retirar el proyecto de reforma ante el Congreso, un nuevo proyecto de reforma tributaria está siendo articulado. Sin embargo, los manifestantes continuaron protestando contra el proyecto de reforma del sistema de salud del país, que como consecuencia también fue retirado. Durante las jornadas de protesta se están presentando una vastedad de casos de represión y violación de los derechos humanos a lo largo de todo el país. La ciudad de Cali ha sido el epicentro de las protestas y la represión. La represión de la marcha pacífica, la violación de los derechos humanos y la censura por parte de los medios de comunicación y del Estado son todos motivos por los cuales los manifestantes continúan protestando. Estas son algunas cifras sobre los hechos de represión que aquejan al país en el marco del paro nacional. 43 muertos y más de 2.000 heridos por la policía desde el 28 de abril hasta el 27 de mayo de 2021, aunque Human Rights Watch ha recibido denuncias de hasta 73 muertes. Se han realizado 1.055 detenciones arbitrarias y al menos 362 personas han denunciado violencia física por parte de la policía. También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló que van 87 casos de violencia sexual y de género reportados durante el paro nacional. Hasta el día 24 de mayo, la Fiscalía reporta que 132 ciudadanos permanecen desaparecidos, mientras otros 276 desaparecidos fueron encontrados sin vida. Además de los motivos de protesta previamente mencionados, existen otras reivindicaciones del paro nacional de 2021. La primera de ellas es la violencia de género, que ha sido una constante en el país. Según las cifras del Observatorio de Feminicidios Colombia, van 208 feminicidios hasta el mes de abril de 2021. La desigualdad social también es uno de los principales motivos que han impulsado las protestas. El Departamento Administrativo
Nacional de Estadística informó que el 42,5% de la población colombiana se encuentra en estado de pobreza. Además, reporta que un 15,1% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema. Lo más destacable en medio de la situación que atraviesa el país es la voluntad de cambio que impera en las acciones de los manifestantes. Traer a colación todas estas cifras no es casualidad. Somos una generación de cambios, una generación que quiere, a través de la empatía, poner fin a todo tipo de violencia, discriminación y desigualdad. En el 2021, Colombia abrió los ojos, pero especialmente somos los jóvenes quienes portamos el cambio a nuestras espaldas, porque seguiremos transmitiendo el siguiente mensaje a las futuras generaciones. Yo estoy aquí para escucharte. Marchamos por el respeto, la inclusión y la igualdad, por una paz para todos, una que quiere justicia y que no se cansará de luchar hasta ver un nuevo amanecer. Muchísimas gracias. Sebastián, me sorprendiste. ¿Qué decir después de ese informe? Pues gracias. No sé si José María quiere decir algo sobre eso. No, bueno, mandarles, bueno, lamento muchísimo la situación, es terrible, ya comentaba, ¿no? Al principio que les mando mucha fuerza, mucho ánimo. Tenemos una pregunta de Olga María Romero Mestas. Quería decir antes que definitivamente esta es una película que los que ya la vieron, tuvieron la oportunidad de verla, pues podrán compartir su interpretación, su lectura o confrontar su interpretación con la del profesor José María, y los que no la han visto pueden verla. De hecho, nosotros hemos compartido en la página de Crítica Práctica Crítica, un coloquio en Facebook, un enlace a la película que en Latinoamérica ya no está en Netflix. Entonces le quería preguntar a Olga si ella quería hacer su pregunta en altavoz y la quería leer ella misma, o prefieres que la leamos, Olga. No, yo la puedo leer, pero pienso que José María ha empezado a contestar un poco la pregunta y el comunicado de los estudiantes también alude al tema, y es que en la película vemos dos formas de violencia paralelas, que es la violencia del colonizador y la violencia del gobierno contra los manifestantes, opositores, la resistencia. Entonces, se establece ese paralelismo con claridad en la película. Sirve como metáfora de la violencia institucional que estamos viendo en América Latina. ¿O piensas que la violencia específica a la que alude la película es la violencia colonial? Esa que tú dices que por qué seguimos criticando, por qué seguimos atacando. Ok, clara la pregunta, José María. Sí, tenía de hecho una escena que recogía eso, ¿no? La escena en la que el gobernador, ¿no? Digamos que los actores están criticando que no se reúnan con las personas que están fuera y sí con ellos, y luego el gobernador les echa en cara. El alcalde. El alcalde les echa en cara que bueno, que cuánto les están pagando a los actores, ¿no? Y entonces está entrando en esa misma dinámica. Ellos están criticando lo que están haciendo. En ningún momento he dicho, creo, haber dicho que dejemos de hablar de la colonización o no. Lo que estoy diciendo, no sé si he entendido esta segunda parte, Olga. Era un poco por ahí. No, claro que no. Sí, lo que estoy diciendo es absolutamente lo contrario, que aceptemos que estuvo ahí. Lo que tenemos que aceptarla es con sus luces y sus sombras. Por ejemplo, hay una diferencia entre el Imperio Español y el Imperio y otros imperios como el británico, que es esencial y que hay que poner encima de la mesa. Y es que el Imperio Español es un imperio generador.
mientras que el imperio británico es un imperio depredador. El imperio español generador en el sentido de que incorpora de alguna manera a las estructuras, al orden jurídico y a las estructuras del imperio a las poblaciones que va encontrándose de alguna manera, ¿no? Pensemos en las pinturas de casas, que son, sino otorgar derechos a las castas, perdón, las pinturas de las castas, si no son otorgar derechos a todos los ciudadanos, tenerlos dentro del ordenamiento jurídico. ¿A qué pueden hacer, qué no pueden hacer? Por ejemplo, el hecho de que exista la República de Indias, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de las leyes de Burgos de 1552, creo que fue, ¿no? El hecho de que Latinoamérica tenga vasta población de indígenas y nos preguntemos dónde están en Norteamérica, ¿no? Es decir, el hecho de que la idea del imperio generador se hace a través de la integración, asimilación y sincretismo. Y eso se da en Latinoamérica, no se da en Norteamérica. Y el hecho de que la leyenda negra diga que los conquistadores que mataron a indígenas fueron los españoles, bueno, tal vez estén proyectando lo que ellos hicieron. ¿Qué son las películas del oeste sino el genocidio de los indígenas? Les recomiendo un libro que abre mucho los ojos al respecto, que es el libro de Elvira Rocabarea, Imperiofobia y leyenda negra. Y lo que dice es que los imperios generan envidias y los imperios lo que hacen, los que se rebelan contra el imperio, pues van creando esa propaganda. Y analiza los diferentes imperios, el imperio ruso, el imperio romano, el imperio español, y ve que la propaganda es exactamente la misma. Hay una imperiofobia, que en el caso de la imperiofobia hacia lo español es por su catolicismo. Recordemos la reforma de Lutero. Y Lutero, pues digamos que Carlos I se convierte en Carlos V del Sacro Imperio y pues llega Lutero, hace la reforma, los príncipes germánicos deciden que todo se tiene que convertir al protestantismo y Carlos V lo que hace es defender la ley. Es decir, que al final lo que estamos viendo es que hay una dialéctica de imperios en la que estamos embebidos en la historia que han escrito nuestros enemigos. Eso es la leyenda negra, es la distorsión y el silenciamiento continuo de las aportaciones de Latinoamérica y de la hispanidad. Es el hecho, por ejemplo, de que Cristóbal Colón en Estados Unidos se asocie con Italia y no con España. Es el hecho de que no se mencione el nombre España en ningún momento en positivo. Es el hecho de que se estén derrumbando ahora muchas de las digamos, estatuas en Estados Unidos, ahora sí, ¿no? Que tienen que ver con España, de los fundadores, que son conquistadores, ¿no? Y estos movimientos. No es casual que los movimientos de estudios sobre el indigenismo surjan en Estados Unidos, no es casual. No es casual que el Latinx surja en Estados Unidos para aplicarlo a una lengua con diferentes géneros como la española, para dividirnos más. No es casual, no lo veo tan casual. Entonces, en absoluto estoy diciendo que no se hable del colonialismo y que se acepte con sus luces y sus sombras, pero que partamos de la realidad y de los hechos. Es decir, hay un hecho fundamental, y es que la idea de que el catolicismo es intolerante, ¿vale? Y ahí nos dicen, bueno, es que expulsaron a judíos. Bueno, que yo sepa, los ingleses y franceses expulsaron a los judíos 2 siglos y 1 siglo antes que los españoles. Los españoles fueron los últimos en expulsar de Europa a los judíos. Y la acusación de Lutero y del Renacimiento italiano es que los españoles no eran buenos católicos porque tenían contaminada la sangre y eran medio semitas.
Es decir, que por una Otra parte, pregunta, José. es decir, un segundito, por una parte nos acusaban de semitas y por otra parte de antisemitas. Es decir, no hay forma de salir, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que partamos de la realidad, estudiemos los hechos y hablemos de una colonialidad y del colonialismo, de los problemas que muchísimos hubieron y muchos abusos, evidentemente, pero esos abusos también se escapaban a la ley. O ahora no hay abusos a pesar de las instituciones que ha creado Estados Unidos con la ONU, con la OTAN, también, ¿verdad? Es decir, hay que repensar un poquito en la forma, por lo menos, el prisma en el que miramos ese auto-odio que nos tenemos. Es a lo que voy, a tratar de reconfigurarlo, cambiarlo, repensarlo y ver si tiene fundamento o no. Porque mientras la Inquisición tiene que ver con por ejemplo, una construcción de las élites españolas que se afrancesan, bueno, pues la caza de brujas, ahí no hay ningún problema, ¿no? Y es protestante el hecho. José, tenemos varias preguntas. Sí, por favor, me extendí bastante. Sí. Perdón. Bueno, en orden, veo que primero tenemos una pregunta de Edgar, luego tenemos una pregunta de Ronald en el chat y luego tenemos una pregunta de la profesora Silvia. Edgar, ¿quieres hacer la pregunta en altavoz? No es tanto una pregunta, sino más, pues sigue el orden de un comentario. Un breve comentario, ¿cierto? Justamente breve, realmente no lo quería hacer porque es imposible que sea breve. Yo tuve muchos conflictos con la exposición del profesor J.M. Persanch y justamente esos conflictos se me reiteran ahora, principalmente por el tema de la leyenda negra, que para mí sigue siendo pues muy conflictivo. Y justamente porque en ese afán de España como de alguna forma absolverse y pues de criticar lo que en cierta medida pues es cierto, que es digamos toda la propaganda negra, hay también mucha condescendencia y es como que lo que también percibí en la lectura del profesor sobre lo que es la colonización y pues los procesos también que se viven desde Latinoamérica cuando habla un español justamente pues de la leyenda negra y de sus implicancias pues para ellos, más allá de pues las voces de los latinoamericanos y pues de la historia, pero también de la crítica latinoamericana en torno a ello. Solo eso. Uh-huh. Bueno, yo he estado criticando el eurocentrismo continuamente, ¿no? He estado diciendo que la parte problemática, creo entender, es el absolverse de la leyenda negra. No creo que se trate tanto de absolverse en una parte, sino de entender que la leyenda negra afecta a ambos lados del charco. Esa es la idea que he querido transmitir. No se trata tanto de exculpar a España y poner una leyenda rosa, que todo lo hizo bien el imperio y que todo lo hizo bien España. No es así, no es eso lo que he dicho en ningún momento, creo. Y si lo he dicho, me gustaría saber en qué parte para poder modificarlo, porque no es la idea. La idea es que no hay un nosotros y ellos en la leyenda negra, que somos todos parte de esa leyenda negra. Que seguramente, sin seguramente, ¿no? Los conquistadores o algunas de esas personas que no actuaron muy bien sean abuelos de alguno de ustedes o tatarabuelos o algo. Es decir, no, la influencia del discurso de Inglaterra de fragmentarnos a nosotros, de fragmentar y crear no un Estados Unidos del Sur, por así decirlo, fue el hecho de que en esa dialéctica de imperios, Inglaterra entra de lleno a dividirnos, a crear fronteras entre nosotros, a que estemos continuamente divididos. Y de hecho son ellos los que financian gran parte de esas independencias. Por supuesto, España entra luego a ayudar también con Francia, a ayudar a la independencia de Estados Unidos o de los estados de la Unión, de
Inglaterra, es decir, esa dialéctica, a esa dialéctica no podemos escapar. Y pues reiterar eso simplemente, ¿no? En la leyenda negra estamos todos implicados. Y no se trata de absolver a nadie, se trata de aceptarla como es, poniendo los hechos sobre la mesa y decir, hubo cosas que no se hicieron bien, hubo cosas que sí se hicieron bien. Y lo que hace la leyenda negra es una ideología histórica, política, económica, de distorsión, omisión y silenciamiento. Pero no solo de un lado, sino de todos nosotros a los dos lados del charco. Entonces no sé si con esta respuesta se ve un poco menos conflictiva, espero, la interpretación o lo que trataba de plantear, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la visión, ¿no? que me gustaría que tuviéramos, ¿no? El dejar un poco de matarnos entre nosotros sin necesidad, de aceptar cómo fueron las cosas, ¿no? Es un poco el planteamiento, porque nos implica a todos. Y lo que no... Sí. Perdón. No, sí. Gracias a Edgar por su intervención. Creo que es muy pertinente. Estaba pensando, José, Ronald, te voy a dar la palabra en un segundo para que plantees tu pregunta oralmente. Estaba pensando en varios filmes recientes, filmes españoles recientes que están haciendo, es decir, haciendo un pase de cuentas, un análisis del legado colonial español en varias partes del mundo. Y estaba pensando, por ejemplo, me gusta que tú lo ubicas de esa manera porque me hace pensar en otros filmes recientes que con mayor o menor acierto, que en el caso de También la lluvia, hacen esos balances. Estoy pensando Palmeras en la nieve, de la experiencia colonial en un área de tu especialización, Guinea Ecuatorial, y estoy pensando también en una producción quizás menos lograda, que es Hasta el último hombre, que es la retirada de los españoles de Filipinas. Sin embargo, lamento tener que coincidir con Edgar, que la manera en que ha presentado la leyenda negra en el contexto del análisis de la película requiere de mucho mayor problematización. Porque, digamos, no queda claro cómo estás tratando de hacer esa relación entre las distintas experiencias imperiales, las distintas experiencias coloniales. Que hay cosas en la película que dan para ese análisis. Por ejemplo, el guionista, como tú, bueno, el director es, el director de la película dentro de la película es mexicano, el productor es español, pero la financiación es norteamericana. El capital para filmar la película es norteamericano. Y al final, el malo, el colonizador malo que solo piensa en el dinero, termina convirtiéndose en el bueno, en el salvador de los indígenas, y el director mexicano bueno, que pretende retomar la parte humanista de la conquista, termina siendo el más inhumano y el que desconoce las protestas sociales y la razón de... Entonces, pienso, es algo que, bueno, va a salir un libro, pienso que el año que viene, sobre la leyenda negra en todo el mundo, sus efectos de distintas perspectivas, y tiene que ver desde, es decir, podríamos ver desde dónde se consumen estos discursos y cómo la propia película es posible de ser leída e interpretada desde distintas experiencias coloniales o desde distintos ángulos de esa experiencia colonial. Quizás eso ayude a complejizar esa perspectiva de la leyenda negra que tú incorporas al análisis de la película. ¿Quién está elaborando ese libro o ese volumen? Bueno, los editores son Karen Stoley de Emory University y Kathy Jaffe de la Universidad de Texas,
y va a salir con Oxford Studies of Enlightenment. Me tuve que salir, no tuve tiempo para mi capítulo, abandoné mi capítulo, lo dejé tirado, pero estuvimos trabajando mucho en esa. Tuvimos unas 2 paneles en Denver hace 2 años y de allí salió el libro y bueno, yo no recomendaría a María Elvira Roca Berea. No, bueno. No, para nada. Pero bueno, le doy la palabra a Ronald. No, pero un inciso, sin duda, claro, como comentaba, el hecho de la leyenda negra, por eso insistía en que nos implica a todos, ¿no? Y entonces un volumen como este, que lo mire desde diferentes, digamos, realidades materiales, ¿no? Y desde diferentes experiencias vitales y realidades históricas, es muy pertinente. Entonces, claro que sí. Y yo creo que va a ser muy enriquecedor. Hay españoles, hay latinoamericanos, hay gente de Escocia, de los Estados Unidos. Entonces, digamos, un discurso que circuló en muchos ámbitos y que todavía no ha logrado ser cogido así como con cierta asepsia, separándolo de esos conflictos y de las repercusiones actuales de esos conflictos de colonización, y pienso que va a ser una buena experiencia poder verlo desde esas distintas perspectivas. Ronald, ¿listo? Buenas tardes. Bueno, yo estaba comentando, bueno, ahí en el chat, de que me di cuenta, bueno, en mi punto de vista, de que la película manejaba como esos dos contrastes. Primero estaba la producción de la película, pues de Bartolomé de las Casas y La Conquista, y luego estaba el inicio y el desarrollo de las manifestaciones que tenían los del pueblo. Entonces, usted mencionó el término de recolonización. Entonces mi pregunta iba dirigida en que si se podría trabajar esos dos aspectos conjuntamente, como que alegando a que las manifestaciones la represión hacia las manifestaciones podrían ser consideradas como una recolonización. Es decir, que estos estamentos de poder, estas personas que mantienen el control, reprimen, censuran e imponen de cierta manera las formas de vida de las personas. También le suben los impuestos, le aumentan el precio a los productos, al agua en este caso. Entonces, como que esa era mi pregunta, si se podría trabajar conjuntamente de esos dos aspectos, tanto de la colonización como si hace las manifestaciones que se han dado principalmente en América Latina y demás. Claro. Es así, es lo que estaba planteando cuando decía, no en el ensayo, creo, pero sí en el comentario a Juan Sebastián anteriormente, ¿no? Es esa idea de estar dependiendo siempre no de nosotros mismos, sino depender siempre de otras cuestiones en las que, bueno, trascienden nuestra capilaridad nacional, siempre, ¿no? Es esa recolonización, es esa vuelta de tuerca a la que, pues, sí, absolutamente. Volvemos también a comentar un poco, conectarlo con el comentario de Olga anteriormente, ¿verdad? Es esa idea en la que el alcalde está reprimiendo fuera a su propio pueblo, mientras que está recibiendo al extranjero, ¿no? Con los brazos abiertos dentro de Palacio, ¿no? Dentro de la alcaldía. Es esa misma idea de que unos todavía tienen más derechos que otros, ¿no? Es esa ruptura entre una materialidad, una realidad latinoamericana, en este caso, de la que estamos comentando, puesta en contraste en esa dialéctica, en este caso, pues de intereses transnacionales, que yo aludía como dialéctica de imperios, pero se puede también, existe antes que la dialéctica de imperios, está la dialéctica de estados, ¿no? Pensemos, ya trascendiendo un poco la película, que también esto se toma, pues, de hechos reales, ¿no? De hecho, se dice que en África se pasó de la colonización a la neocolonización. No hubo en ningún momento independencias reales, ¿no? Al día siguiente
que se independizaron las colonias africanas, al día siguiente las transnacionales, las empresas europeas tomaron el control de los recursos, ¿no? Algo similar se puede claramente percibir en Latinoamérica, ¿no? La explotación de recursos y el extractivismo de otras naciones, ¿no? Que también se da en Europa, entre los propios miembros de la Unión Europea, ¿no? Pensemos que hay una Europa del Norte y una Europa del Sur, y Europa del Norte es totalmente extractiva de la Europa del Sur. En este sentido se produce también esa misma dialéctica, mientras que en Europa no podemos hablar de colonización, ¿verdad? Es decir, esto transciende un poquito más allá del mero discurso de colonización, recolonización, sino que estamos en estas dialécticas mayores de imperios. Es como yo lo veo, ¿no? Silvia, José María, tienes una pregunta de la profesora Silvia Valero, que es la directora del programa. Silvia, ¿estás allí? No se oye. Tienes el micrófono cerrado, Silvia. Ay, quise abrir el micrófono y abrí la cámara. Hola. Bueno, no importa. ¿Qué tal? Hola, encantado. Igualmente. José María, yo vi esta película cuando salió, o sea, hace muchos años y no la volví a ver. Yo también quiero decir que tuve mucha tensión y contradicción con tu exposición, muchísima. Creo que no se puede, también estoy de acuerdo con que no se puede reducir la historia a una leyenda negra o a una leyenda rosa, que la cosa es mucho más compleja que eso. Pero hubo algo que repetiste un montón de veces y que a mí me quedó dando vuelta, que tiene que ver con estos ideologemas de la politización y la ideologización como algo negativo dentro de la película. Como si, y esto lo repito porque es un discurso que nosotros en América Latina venimos escuchando constantemente, como que la ideologización es algo negativo y que solamente lo practican algunos sectores de la política de nuestros países. A esto lo relaciono un poco con lo que estabas diciendo con respecto a la caída de los, al tema de las estatuas. Es cierto, la historia no se puede cambiar, lo que se puede cambiar es la percepción de lo que pasó. Es decir, se contó una historia, bueno, vamos a ver que hay otra. Y si no contamos esa historia nueva, no hubiera habido el grado de concientización que hubo en los últimos años en las poblaciones de América Latina. No hubiéramos tenido un Evo Morales, por ejemplo, para ir a Bolivia, que es el caso, ¿no? A pesar de que las tuvo que sufrir muchísimo. Pero yo siento, perdón, ¿no? Esto es sin ánimos de ofender, por supuesto, no encuentro otra palabra. Yo sentí un grado muy fuerte de hispanofilia. Y entonces me pregunto, ¿es esto de la política? Que no está mal, yo no te estoy ofendiendo, digo, son posiciones. Ahora, lo de la politización y la ideologización de la película, ¿cuál es la perspectiva desde la cual estás entendiendo eso como algo negativo? Yo entendí que lo estabas diciendo de una manera negativa, cuando es una película absolutamente política. Y lo es. Yo me refiero a ello como la utilización ideológica como ariete político. Es decir, toda ideología es una parcialidad de la realidad, es una visión parcial de las cosas. Cuando uno no quiere trascender su propia ideología, no quiere repensar lo que piensa, y se aferra a una visión ideológica de las cosas y politiza un producto cultural en este sentido, ¿no? Es cuando yo lo problematizo porque lo muestra como una totalidad. Y la totalidad incluye también otras visiones, ¿no? Que es precisamente el comentario que se hacía antes, ¿no? Mientras yo lo vengo planteando tal vez desde una españolidad, o sin duda de una españolidad, ¿no? Porque es el canibalismo de la memoria española, es lo que venía a plantear, ¿no? Pues evidentemente es una visión, toda visión ideológica es parcial, es a lo que me refería yo cuando se habla de una politización y una esa ideologización de la película, ¿no? Como ariete de, pues, ariete político, ¿no? No sé hasta qué punto. No sé, al principio también, cuando
Silvia mencionaba al principio de quiénes son nuestros líderes culturales, ¿verdad? Y ya consciente de decir, pues son nuestros escritores y son nuestros cineastas, por ejemplo, ¿no? Directores, ¿no? Porque ahí es donde diluimos todo esto nosotros, ¿no? Diluimos toda nuestra visión del mundo. En ese sentido es en el que yo planteaba que una visión ideológica reduce la realidad a algo que no responde a lo que es, ¿no? No responde a toda la complejidad y la complejización que esto requiere, ¿no? No sé si estoy llegando a responder a la pregunta, pero pueden hacer seguimiento, por favor, Silvia o quien quiera. Sí, no, yo sigo sintiendo lo mismo, digamos, la ideologización mal vista, la politización mal vista cuando es de un sector. No, de cualquier sector. Me parece que mucho cine a ver, yo soy básicamente de literatura y a mí me interesa particularmente la literatura mucho más que los estudios culturales. Aunque por supuesto las dos cosas son mi campo. Pero yo no puedo leer una obra literaria, sobre todo si es latinoamericana, dejando de lado todo el aspecto político que pueda haber por debajo, siempre. O sea, yo no termino, ¿sabes cuál es mi problema? Y creo que el problema puede ser mío, de comprensión, no termino de entender lo negativo. Quizás se tendría que ver un poco, para ir a la crítica literaria vieja, estaríamos hablando del monologismo. ¿Estás queriendo decir eso, que hay un monologismo baxtiniano? Que vos lees eso en la película, un monologismo, digamos, no hay sin embargo, estuvimos hablando todo el tiempo de choques ideológicos dentro de la película, que cualquier crítico los puede ir sacando de las tensiones que se provocan. Sí. Bueno, la parte que yo estaba planteando es cómo, en un contexto muy concreto, ¿no? Que es cómo, vuelvo a repetir, quien escribe la película es un escocés, la directora también tiene una ideología, ¿verdad?, propia, y lo que hacen es utilizar nuevamente, reescribir, reinscribir la leyenda negra de una manera ideológica desde el presente. Eso es lo que yo estoy tratando de señalar, es el presentismo, la utilización ideológica presentista, con unos objetivos presentistas, en lugar de plantearlos pues en estos términos que los está planteando ideológico sea de izquierda, de derecha, ¿no? Yo lo problematizo en cualquier sentido. La utilización con unos fines concretos, con unos fines de, no voy a decir manipulación, pero sí de distorsión de los hechos, ¿no? Y está muy bien presentado el conflicto continuo. Fíjense que al final, por ejemplo, de la película acaba con una crítica a la españolidad, ¿no? Acaba con una crítica que es ese continuo, esa cruz con la que cargamos, ¿no? Y es que el director al final de la película, cuando va en el taxi, abre el botecito, ¿no? O abre el regalo que le hizo Daniel y ve Waku, ve el agua, se ríe, dice Waku, y acto seguido hay un fundido en blanco. Eso es la amnesia. La amnesia. Hemos olvidado. Hemos vuelto a reescribir la historia, hemos vuelto a hacer lo mismo con la historia. Estamos volviendo a caer en lo mismo, ¿no? Hay muchas partes de la película con las que no estoy frontal, no voy contra la película de manera frontal, pero hay aspectos que sí veo algo problemáticos, ¿no? En esa utilización presentista. Es el único aspecto en el que yo sí veo ideologización. Y yo no censuro, pero sí me cuesta en cualquier sentido ideológico, de izquierda, derecha, del que venga, ¿no? Es algo de que yo entiendo que percibimos las cosas o las realidades de una materialidad diferente y una historia
diferente y tal vez sea casi imposible separarse por esto anterior que decía, ¿no? Que se diluye nuestra filosofía en los productos culturales y la literatura. Es muy difícil separarse emocionalmente de lo que vemos, ¿no? Pues, bueno, tomo nota sobre todo esto. Gracias, Silvia. Pienso que tenemos tiempo para tomar una o dos preguntas más. Yo quería pedirte algo, José. Soy consciente de que, digamos, en el momento en que te corté, estabas abordando varios ejemplos de análisis de la película. Y a mí me gustaría, si tú pudieras retomar en este momento algunos momentos concretos de la película en la cual podamos hacer un análisis espectral, es decir, que nos muestren tu procedimiento de análisis de la película en relación con la identificación del fantasma o de los fantasmas. ¿Dónde están los fantasmas? ¿Cómo estos fantasmas aparecen? ¿Cómo reaparecen? Y bueno, pienso que todas estas discusiones tan valiosas que estamos teniendo ahora tienen que ver con la propia complejidad del filme y con su posibilidad de ser consumida e interpretada de distintas posiciones y de distintas geografías, que tienen que ver un poco también con que tenemos unos extranjeros que vienen a hacer un filme América Latina, que no lo hacen donde deben hacerlo por respeto histórico, sino donde él es más barato y cómo eso se encuentra con un presente. Todas esas complejidades me parecen buenas, pero me gustaría si puedes ilustrarnos un poco más con respecto a este tema de dónde está el fantasma, cómo podemos encontrar al fantasma. Bueno, el fantasma, por ejemplo, está en, digamos, yo mencioné que un crítico que hablaba de la posesión y al poseer desposeía, ¿no? En este sentido vemos creo que es Antón, ¿no? Antón es el personaje que está encarnando a Colón, ¿no? Creo, si no recuerdo mal. Y pues esta persona, ¿verdad? Está totalmente embebida en esa historia. Está totalmente poseído por el personaje, ¿no? En este sentido, vemos cómo Antón es realmente, es el personaje crítico, es el personaje que incluso a la par de Daniel, ¿no? Está tomando la visión, digamos, crítica de lo que se hizo, ¿no? Es la voz de la conciencia, más allá de incluso de las casas o Bartolomé, ¿no? Es este personaje el que creo que esa parte sí que la salté, pero es Antón cuando se convierte como en la voz de la conciencia, ¿no? Es como esa posesión. Cristóbal Colón habla a través de él, ¿no? Es ese fantón, él se convierte en el ventrílocuo. Pues esta es un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, ese personaje. Voy a ver si encuentro... Bien interesante porque, digamos, una cosa es el rol que ellos van a interpretar de los personajes históricos y otro es su desempeño como personajes de esta realidad del presente, en la cual se dan unas contradicciones muy fuertes entre lo que representan los personajes que ellos actúan y el presente de su propia de su propia manera de ver la realidad actual. Y creo que ese ejemplo que pones es muy bueno, en el sentido de que Colón es el más malo de los malos y Antón, que lo representa, es la conciencia crítica de la colonización y también del presente y de sus compañeros. Encarna a Colón, es decir, vive el fantasma de Colón, pero lo vive de una manera perversa, de una manera compleja, ¿no? Sí, ese es un poco el planteamiento, no lo encuentro ahora, pero sí, ese es el planteamiento, ¿no? Es como, por eso decía que cuando reinscribimos, ¿no? Es un poco una de las ideas, ¿no? Cuando reinscribimos la historia, reinscribimos el trauma de una manera transgeneracional que va pasando culturalmente,
dejamos de vivir en el presente para, como le pasa, por ejemplo, a Antón, ¿no? En este sentido, convertirse en un ventríloco, en alguien que transmite, ¿no? Que es poseído por ese fantón, ¿no? Ese es un poco la visión en la que evidentemente chocan visiones, ¿no? Chocan realidades. Listo, tenemos más preguntas. No he escuchado ninguna pregunta de Wailín Arrieta, ni de Yeniré Pardo, que conoce bien algunos aspectos de la teoría espectral, lo de Andrea Padilla, Yuris Liñán, Allison. ¿Más preguntas? ¿Lo vamos a dejar irse así, sin más preguntas? Yo quiero más preguntas que me cuestionen, porque así, yo es que soy de la filosofía que cuando uno enseña, dos aprenden. Entonces estoy aprendiendo en este proceso también. Con todas estas cuestiones que me han puesto encima de la mesa, pues claro, a mí me encanta enriquecerme. Así que adelante, por favor. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Comentarios? ¿No? Yo les decía, bueno, les indicaba en el programa del curso de Crítica Literaria 1, donde teníamos programada inicialmente tu presentación, José María, que tu conferencia iba a ser un abrebocas a un momento del curso en que vamos a leer básicamente Lo Siniestro de Freud, y vamos a discutir la posibilidad de, digamos, identificar estos traumas tanto a nivel individual como a nivel transgeneracional, ¿verdad? Quizás muchos de ellos se van a animar a escribir artículos de investigación en esa área. Entonces, ¿qué le preguntaría? ¿Qué consejo? Nadie le quiere pedir consejo al profesor José María de cómo escribir un artículo en esa área, Juan Sebastián? Creo que no. Bueno, entonces, pues creo que vamos a ir cerrando y quería hacer unos pequeños agradecimientos, muy particularmente a Wailín Arrieta Ariza y a Rosa María Escorcia, que diseñaron el afiche de la presentación. Me imagino que a Angelis y a otra persona que se me olvida el nombre, que trabajaron básicamente en la divulgación de tu obra académica anterior, José María, y del evento. A Juan Sebastián, y que sé que estuvo promoviendo también la asistencia de los estudiantes al evento en un momento que todos sabemos que es muy complicado para todos nosotros. A la profesora Silvia por acompañarnos activamente con sus preguntas también. Vamos yéndonos, pero va llegando alguien. Vamos a dejarle entrar para que aplauda. Y bueno, a todos los que están participando, y José, muchas gracias a ti por haber preparado este trabajo tan meticuloso y tan detallado, y en un día que también era complicado para ti, sacar un tiempo para reunirte con nosotros y discutir todos estos temas, que creo que van a ser muy valiosos para nuestra perspectiva digamos, de los estudios espectrales y también del análisis de esta película. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me alegro haber generado, no controversia, pero sí reacciones, porque eso implica que se toman el trabajo muy en serio y es algo que se agradece. La implicación, la dedicación en transmitir ideas, también en la divulgación. Así que nada, muy agradecido a todo. Me llevo muchas ideas también de ustedes, que lo sepan, y que las tengo muy en alta estima.
se les quiere a Latinoamérica desde España. Entonces es algo doloroso, ¿no? En muchos sentidos el hecho de que nos estemos negando muchas veces y vivamos de espalda cuando vivimos dentro de una misma realidad cultural, con nuestras materialidades y nuestras diferencias y nuestras diferentes visiones del mundo. Pero yo creo que un día nos encontraremos y el pánico que nos tienen en el mundo angloparlante se hará realidad y Latinoamérica se pondrá en pie. Cuando se ponga Latinoamérica en pie, pues comenzaremos a caminar todos, porque España necesita Latinoamérica, Latinoamérica necesita España. Y con ese mensaje positivo, no sé si demasiado hispanófilo, pues les deseo lo mejor, que se encuentren los cambios que necesita Colombia. Y nada, si necesitan ponerse en contacto conmigo, pueden hacerlo a través del doctor Guillén o directamente con cualquier cuestión, sea para seguir debatiendo, para seguir cuestionando, para seguir dialogando o simplemente para estar en contacto. Así que nada, fuerte abrazo a todos y espero verles en el futuro. José María, muchas gracias, muchas gracias. De verdad que apreciamos mucho hayas estado con nosotros hoy acá. De todo corazón. Venga. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Chao, chao. Que les vaya bien, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias por estar. Hasta luego. ¿Me quedo con Kevin un poco o me voy? Te puedes quedar, José. Ya voy a detener la grabación, entonces te puedes quedar. De acuerdo.